El Boletín Oficial del Estado, en su edición de este martes, prorroga el cierre de la frontera de Melilla al menos hasta las 12 de la noche del 30 de abril. Eso significa que la frontera podría estar cerrada todo el mes de Ramadán. La decisión llega 5 días después de que Marruecos haya ampliado hasta el 30 de abril su estado de emergencia sanitaria, que en teoría es lo que impide restablecer el tráfico fronterizo, porque el país vecino asegura que la comunicación está cortada por motivos exclusivamente sanitarios. En esencia, el Boletín Oficial del Estado de este martes lo que hace es prorrogar una orden del 17 de julio de 2020, que en su artículo 2 establece el cierre temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y salida de personas a través de las fronteras de Melilla y Ceuta. La determinación de España de prorrogar el cierre de la frontera de Melilla se publica 2 días antes de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, llegue a Rabat este 1 de abril para hablar con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, que este lunes definió la nueva postura de España respecto al Sáhara como un avance positivo. Las fronteras de Melilla y Ceuta permanecerán cerradas pese a que este 18 de marzo Marruecos dio por zanjada la crisis con España tras hacer pública una carta que Pedro Sánchez envió al rey Mohamed VI, en la que España admite que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es la solución más creíble y viable. En esa carta, el presidente español, que visitó Melilla este 23 de marzo, pedía el restablecimiento del tráfico fronterizo de personas y mercancías, lo que en la práctica se traduce en un respiro para los comercios de la ciudad que dependen en gran medida del cliente marroquí, pero también en un abaratamiento de la importación de materias primas. Durante su visita a Melilla, Pedro Sánchez dijo que la frontera con Marruecos abrirá pronto, pero no especificó fechas porque de eso se hablará este viernes 1 de abril en Rabat. También en ese sentido se manifestó en el Congreso de los Diputados el miércoles 23 de marzo el ministro José Manuel Álvarez, que dio por hecho el restablecimiento de la operación Paso del Estrecho y del tráfico fronterizo en las ciudades autónomas. La noticia no ha sido bien recibida por los sindicatos policiales de Melilla, que consideran que tal y como está la plantilla sería una insensatez retomar el tráfico fronterizo, porque faltarían al menos medio centenar de policías nacionales y la puesta en marcha del sistema europeo de entrada y salida que registra quién y cuándo entra y sale de Melilla. Este mes de abril está previsto además que España reforme la ley de asilo, ya que tal y como está, quien pida asilo en Melilla puede salir de la ciudad en cuanto recibe la tarjeta roja. Lo que se busca es agilizar las evaluaciones de las peticiones de protección internacional para evitar que migrantes económicos se beneficien de la sentencia que ampara la libre circulación por el territorio nacional de los peticionarios de asilo. De esta forma, las salidas de quienes soliciten asilo no dependen ya de la administración, sino del solicitante. El Gobierno central trabaja en una reforma que permite evaluar en 10 días las solicitudes de protección internacional y evitar así la entrada masiva de inmigrantes por esta vía en España. El año pasado, con la frontera cerrada, se registraron 6.500 solicitudes de asilo de extranjeros en Melilla y Ceuta. Tras los saltos masivos a la valla del 2 y 3 de marzo, entraron en Melilla cerca de 900 migrantes. Al menos 800 de ellos pidieron asilo en España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prevén que en los primeros días de apertura de la frontera de Melilla se produzca una avalancha de entrada de muchas personas que no tienen trabajo y que esperan buscarse la vida en la ciudad. Marruecos cerró la frontera de Melilla y Ceuta el 13 de marzo de 2020, so pretexto de la pandemia del coronavirus. Ese día sepultó de un plumazo el comercio atípico, que tenía fecha de caducidad, pero cuya eliminación se pospuso una y otra vez porque era el único sustento de muchas familias del Rif, también de Melilla. Tras el cierre de la frontera, cerraron la mayoría de los comercios al por mayor ubicados en las inmediaciones de la verja, tanto en Marruecos como en España. En todo este tiempo, fuentes marroquíes han estado filtrando diferentes fechas de apertura de la frontera. Lo único cierto es que en estos 2 años, Rabat dejó durante 2 años consecutivos los puertos españoles fuera de la operación Paso del Estrecho, asestando un golpe mortal a las navieras. El 20 de agosto del año pasado, el rey de Marruecos, Mohamed VI, avanzó que quería abrir una nueva etapa inédita con España, pero eso dependía de que nuestro país apoyara su plan de autonomía para el Sáhara. Hasta que Pedro Sánchez no lo apoyó explícitamente hace unos días,
La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaish, no regresó a Madrid ni volvió a hablarse de la reapertura de la frontera. De hecho, el mismo día que Marruecos prorrogó su estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, el ministro portavoz Mustafa Baitas evitó pronunciarse sobre la reapertura de los pasos fronterizos que España da por segura.